Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Todos nosotros sabemos que estamos en una relación con Dios que se estableció bajo un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y algunas personas no comprenden en qué consiste y cómo se activa el pacto en nuestra relación con Dios. Dios es un Dios de pacto. El pacto es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Pacto establece la forma como Dios quiere relacionarse, y Dios no se relaciona con el hombre a menos que sea a través de un pacto, de un acuerdo. Ese acuerdo tiene ciertas cláusulas para poder relacionarnos con Él, para poder recibir las bendiciones de Él y para nosotros poder adorarle a Él. Entonces, tenemos que mirar y entender el pacto, porque sin el pacto no vamos a poder comprender cómo relacionarnos con Dios. El pacto en la sangre de Jesús es el nuevo pacto establecido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero tenemos que comprender cómo era el antiguo pacto por el cual antes de Cristo las personas se relacionaban con Dios, y ese pacto en la Escritura se llama el pacto de la ley de Moisés, o un pacto de obediencia. Entonces, tenemos dos pactos en la Escritura. En el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, Antigua Alianza, era un pacto de ley. Dios dio a Moisés una serie de mandamientos que no solo son los 10 mandamientos morales de Dios que están en las tablas de la ley o el decálogo, sino que también estableció una cantidad de mandamientos que son leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales, que están descritos en el libro de Levítico y Deuteronomio mayormente. Ese pacto era el que regía la relación del hombre con Dios. Y ese pacto fue cumplido en Cristo Jesús. No fue quitado, y quiero que entienda esto en su corazón. El pacto en la ley no ha sido abrogado, no fue quitado, no fue invalidado. Ese pacto sigue vigente. Pero hay un pacto nuevo y mejor que ese pacto, que incluye el pacto de la ley, pero supera el pacto de la ley, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y hablamos ahora de la gracia. Hablamos del perdón de la gracia por la sangre de Jesús, que nos mete en un pacto de relación con Dios, que nos hace benditos, que nos lleva a una nueva manera de relacionarnos con Dios. Y quiero hablar de eso, porque yo tengo que aprender a activar el pacto. ¿Cómo se activaba el pacto en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se activaba el pacto en el Nuevo Testamento? En el Salmo 103 es un salmo profético de David. Y voy a leerlo. Dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo o de la fosa, ¿verdad?, tu vida, de la tumba, el que te corona de bondad, de favores y misericordias, de compasión. 6. El que colma de bienes todos tus años, tu vida, para que en tu juventud se renueve como el águila. En otra versión dice que Él sacia de bien tu boca para que te renueves como el águila. El Señor es el que hace justicia, y sus juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades, iniquidades. Porque como están altos los cielos de la tierra, así de grande es su misericordia.
Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda que somos solo polvo? El hombre como la hierba son sus días, y como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no se conoce. Pero la misericordia del Señor desde la eternidad y hasta la eternidad para aquellos que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto. Escuche bien, ¿para quién es la misericordia? ¿Para quién es la gracia? Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos, de sus mandamientos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Este salmo profético de David nos está introduciendo no solo al antiguo pacto, sino al nuevo pacto en la sangre de Jesús. El antiguo pacto fue el pacto de la ley de Moisés. Muchas veces leemos en la Escritura que los caminos de Dios, ¿si han leído eso de los caminos de Dios? Señor, que tus caminos estén en mi corazón, que tus caminos, que yo pueda seguir tus caminos. Cuando hablamos de los caminos de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los caminos del Señor? Sus mandamientos, su ley moral, los 10 mandamientos y todos los mandamientos del Señor. Esos son los caminos del Señor. No robar, no matar, no adulterar, fidelidad, no tener dioses ajenos, no tener ídolos en nuestras casas, no codiciar. Todos esos son los caminos del Señor. Todo lo que sea diferente a esos caminos no son los caminos de Dios, son los caminos del hombre, son caminos torcidos. Entonces Dios estableció su pacto y dice la Escritura, versículo 7, Salmo 103, 7. Sus caminos notificó ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dio a Moisés? ¿Qué le dio? Los mandamientos. Entonces, ¿los caminos de Dios son qué? Los mandamientos del Señor. Entonces, para el que no decía, pero, ay, Señor, muéstrame tu camino. Tu camino, los caminos del Señor siempre son los mandamientos morales de Dios y tenemos que seguir esos caminos y esos mandamientos. Porque de lo contrario, estamos fuera de los caminos de Dios. Cada vez que encuentren la frase los caminos de Dios, acuérdense que está hablando de los mandamientos morales del Señor. Dios no ha quitado los mandamientos morales. El Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, pero no a quitar la ley. No la quitó. Entonces la ley moral de Dios, no tengas dioses ajenos, no tengas ídolos, guarda el día de reposo, no tomes su nombre en vano, honra a tus padres, no adulteres, sé fiel. Esos son caminos del Señor. Y esos diseños de esos caminos nos dan una vida feliz. Cuando yo honro los caminos de Dios y camino en esos caminos, hay una bendición. Porque Dios siempre va a bendecir a aquellos que caminan en obediencia a sus mandamientos. Esos son los caminos de Dios que debemos tener, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué este mundo está tan desordenado? ¿Por qué está tan despelotado? Porque hemos abandonado los caminos del Señor. Entonces ahora es una locura. Las personas se traicionan, se roban mutuamente. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que es un caos, no hay un orden en la nación y la nación se viene abajo cuando no hay una línea de autoridad, no hay un respeto por los caminos y los mandamientos del Señor. Nuestros hogares van a ser fuertes cuando nosotros honramos y respetamos los caminos del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, para activar el pacto, para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que Dios me dé paz en mi hogar, para que Dios restaure, la obediencia era el punto clave. Ese es el punto donde yo tengo que obedecer, y si no obedezco, hay maldición y hay destrucción de la vida porque he violado los caminos de Dios y estoy dañando el diseño de Dios. Entonces, cuando yo daño el diseño de Dios para algo, pues lo daño. Este celular, que ya no lo tengo aquí, bueno, este aparatico que es el iPad, tiene un diseño. Y yo recuerdo que yo leí esto y dice, no lo exponga a más de 40 grados centígrados. Entonces, si yo me meto con esto, un sauna, por ejemplo,
Esta cosa se va a chicharrar en unos minutos. ¿Por qué? Porque vio lo que el diseño original para el cual fue puesto para funcionar. Si yo quiero que mi matrimonio funcione bien, ¿cómo es el diseño de Dios? Entonces hay los caminos de Dios. ¿Qué camino debo seguir? Bueno, el primer paso es, me caso, establezco una relación con compromiso. Porque si no tengo una relación con compromiso, tengo un problema. Recuerdan que pacto significa la manera que Dios establece la relación entre Él y nosotros. Esa manera tiene unos condicionales, unos compromisos de parte de Dios y unos compromisos de parte del hombre. El paralelo del pacto con Dios es el matrimonio. Por eso el matrimonio es tan importante en la relación. Porque cuando uno entra en una relación de matrimonio, Dios dice, estás entrando en una relación de pacto, un compromiso. Ese compromiso me va a decir cómo yo me voy a relacionar con mi esposa. Entonces, cuando nos casamos con mi esposa, hicimos un pacto. Ese pacto le dio legalidad y esa legalidad le dio estabilidad a nuestro matrimonio. Entonces, yo me comprometí con ella. Uno, a serle fiel. Dos, me comprometí con ella a amarla. Me comprometí con ella a cuidarla en la salud y la enfermedad. Y me comprometí con ella a compartir el dinero y todo lo que tuviera para que tuviéramos una relación solidaria de ayuda mutua en medio de las dificultades, sea escasez o abundancia, enfermedad o salud, estábamos en esa relación de pacto. Entonces, cuando uno tiene ese pacto y lo tiene claro, pues uno sabe en qué términos está hablando con el otro, ¿cierto? Uno sabe a qué nos estamos comprometiendo ambos. El ensayo del hombre es, vámonos en unión libre. Entonces, uno no tiene ni idea porque no hay un pacto, no hay a qué me estoy comprometiendo, no hay legalidad, y entonces esa relación está llena de ¿qué? Incertidumbre. Es como si yo el otro día estábamos comprando un equipo y entonces el señor, sí, vale tanto, no sé qué, Y yo le dije, bueno, listo, y yo firmamos el contrato. No, así nomás. Deme la plata y yo se lo llevo. ¿Usted qué le da? A uno le da chachi, ¿cierto? Además porque era un monto grande. Ahora, ¿cuánto vale tu vida? Eso es un monto carísimo. Y entonces muchas personas están simplemente creyendo en una palabra y diciendo, sí, yo te voy a querer, pero ¿vamos a hacer un pacto? No quiero hacer un pacto. Tengo miedo de hacer un pacto. Entonces, si tienes miedo de hacer un pacto es porque no confías en la relación. Pero cuando yo confío en la relación, yo hago un pacto. Entonces Dios dice, yo quiero confiar en ti y quiero que tú confíes en mí. Por eso es el pacto. Y el Señor nos da en su amor un pacto con nosotros y nos dice, si tú me obedeces, yo voy a cumplir todas estas bendiciones. Miren las bendiciones de este pacto. Este pacto, que era el pacto de ley, es, versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor, bendícelo, Salmo 103, versículo 1 y 2, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, porque este pacto tiene un montón de beneficios, es precioso. Mira el pacto con el Señor, Él perdona tus iniquidades. Ahora, esto no es el pacto de la ley, esto está hablando del perdón en la gracia en Cristo Jesús, que es el segundo pacto, que es un pacto superior al pacto de la ley, pero que no quita el pacto de la ley en el sentido de que los mandamientos y los caminos de Dios siguen siendo vigentes para nosotros, porque son el diseño de Dios. Pero ahora dice, como no me puedes obedecer, porque en el nuevo pacto, en el antiguo pacto era obediencia. Entonces, si yo robo, paga el pecado es muerte. Entonces Dios dice, a menos si robas, te va a ir mal, hay maldición. Pero si eres honesto, te voy a bendecir. Y no solo son los 10 mandamientos, hay 613 mandamientos en la ley del Señor. Yo no pude ni con 10, yo no sé ustedes, pero yo no pude con 10. Pero hay 613 mandamientos. Entonces, ese pacto de ley fue imposible de cumplir para el ser humano. El ser humano no puede cumplir ni 10 mandamientos. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, voy a enviar a mi hijo que va a vivir de una manera tan perfecta, tan justa y santa de acuerdo a mi ley, a mis caminos. Él va a cumplir cada uno de esos mandamientos y Jesús cumplió todos los mandamientos, vivió una vida santa y justa, perfecta. De tal manera que cuando
Él murió en la cruz, Él no murió justamente, sino injustamente, porque la paga del pecado es muerte, pero al que vive justamente, Dios le da la vida y le da vida eterna. Entonces Jesús no debía morir en la cruz, porque Él no cometió ningún pecado. ¿Por qué murió en la cruz? Bueno, porque yo no fui capaz de cumplir esa ley y Dios me ama, me quería perdonar, me quería ayudar, me quería levantar, me quería bendecir y dijo, todo aquel que ponga su fe en mi Hijo Jesús, que es el Cordero de Dios, santo, justo, que vivió con perfección cumpliendo la ley, ese que ponga su fe en Él, lo voy a perdonar y además le voy a dar la justicia de la ley en su vida como un regalo. Y nos hace entonces a nosotros perdonados, nos hace justos por la fe, porque creí en Jesús. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz. Pagó el precio por mis pecados, pero no solo eso, me dio la justicia de Jesús. Jesús, que cumplió todas las obras de la ley, cumplió todas las obras de justicia, que nunca robó, nunca mató, nunca deshonró, jamás tuvo ídolos, jamás codició, jamás hizo ninguna cosa mala y al revés hizo el bien, sanó, liberó, bendijo a las personas. Él dice ahora, esa justicia de Jesús perfecta te la voy a dar a ti como un regalo. Cuando creas en mí, creas en Jesús. Y al poner nuestra fe en Jesús, arrepentirnos de todos esos pecados, de andar fuera de los caminos de Dios y a poner mi corazón en Él, el Señor me hace a mí justo, me perdona. Ese regalo es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, porque Él pagó con su sangre por mis pecados, mis errores y transformó mi vida. Y dice acá que Él además de eso perdona mis iniquidades, sana mis dolencias, rescata del hoyo, de la muerte mi vida. Porque cuando creo en Jesús, Él me va a resucitar, Él me va a transformar y yo no voy a ver muerte, mi cuerpo sí va a ver la muerte, pero yo como persona voy a ir al reino de Dios, al cielo, y voy a estar con el Señor para siempre. Dice el versículo 5, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila, te da comida, te da ánimo y aliento. Ahora sí, versículo 7, sus caminos, sus mandamientos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contiende para siempre contigo, dice, ni para siempre guardará el enojo, porque no hace con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoce, no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Cuando yo entro en el pacto de la sangre de Jesús y creo en Él, ¿qué es lo que hace el Señor? Versículo 17. Él pone su misericordia sobre mí. Me perdona. Y dice que esa misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, que cuando yo creo en Jesús y confío en Él para el perdón de mis pecados, Él no solo me perdona, sino que su misericordia cubre toda mi vida, completamente, desde y hasta la eternidad. Y esto es bárbaro. Porque si uno se da cuenta, yo creí en Jesús, yo tenía 17 años cuando creí en Jesús, y después de eso yo he cometido muchos pecados. Pero su misericordia y su amor ha estado sobre mí todo el tiempo, limpiándome, perdonándome y transformándome. ¿Cómo activo yo entonces las bendiciones de Dios sobre mi vida? En primer lugar, la manera de hacerlo es a través de la fe.
Porque en el antiguo pacto era la obediencia perfecta a los mandamientos. Pero en el nuevo pacto es la fe. Es el paso número 1, creer en Jesús. Creer en el Señor, creer en su perdón, creer en su bondad y moverme en esa bondad. Es por la fe. Pero ese es el primer paso. Hay un segundo paso que es el problema que muchas personas dicen, no, ya la ley no sirve. No, la ley sí sirve. Porque la fe me conduce ¿a qué? A la obediencia. Cuando yo conozco a Jesús y yo me doy cuenta que tenía problemas morales, tenía problemas de honestidad, tenía problemas de un montón de cosas, lo que Dios hizo fue empezar a transformar mi vida para que yo empezara a ser obediente a sus mandamientos, a sus caminos. Y esa transformación es lo que me permite a mí recibir todas las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios se activan por la fe, en primer lugar. Esa es la fe, la primera que activa las bendiciones. Por ejemplo, Abraham fue bendito. En Génesis capítulo 12 se nos habla del padre de la fe, que es Abraham. Y Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham, por la fe, obedeció a Dios y salió a buscar una tierra que no conocía, o sea que salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo la fe en la vida de Abraham? ¿Qué hizo? Lo llevó a obedecer. La fe verdadera siempre te va a llevar a obedecer los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. Tú no eres salvo por las obras, eres salvo por la fe. Pero una vez que tienes fe genuina, ¿qué hace la fe? Activa las obras. Y cuando activa las obras, ¿qué pasa? Dios te bendice. ¿Me comprende? Porque la gente dice esto, ay Señor, yo necesito salud, por ejemplo. Está buscando. Recuerden que arriba leímos que Él es el que sana, que Él es el que perdona, que Él es el que nos libera, que Él hace un montón de beneficios. Todos los beneficios que leímos son para nosotros. ¿Cómo activo esos beneficios? En primer lugar, creyendo. Señor, esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. Porque creo en su salvación, en su perdón. Pero después de la fe, ¿qué viene? Obediencia. Yo he visto muchas personas con muy mala salud. Son creyentes. ¿Por qué no se activa en ellos la sanidad? Porque aunque creen en la sanidad del Señor, no obedecen lo que el Señor dice acerca de la comida. Entonces siguen orando por el chicharrón, Señor, bendice este chicharrón. Y Dios dice, no comas eso. Eso está en el antiguo pacto. Eso está en la ley. No trague cerdo. Menos la grasa. Eso es peligroso. Haga ejercicio. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué mucho creyente que está en el nuevo pacto no activa las bendiciones del pacto? Porque cree, pero no obedece. Wow. ¿Ven lo fácil que es esto? Esto es fácil. Hay que hacerlo. Dios le habló a Noé. ¿Qué le dijo a Noé? Él le dijo, voy a traer un diluvio, un juicio sobre toda la humanidad porque son perversos. Había homosexualismo, había ladrones, había gente mala, había un caos muy parecido a lo de ahorita. Y dijo, voy a traer un juicio. Noé, ¿qué hizo? Creyó. Él creyó, dice, él creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque él obedeció y construyó el arca. ¿Qué tal Noé? Uy, Dios va a traer un juicio. Uy, yo le creo a Dios. Uy, sí, esto se va a poner terrible. No, todo el mundo se va a ahogar. ¿Qué hago? Y no construye el arca. Con todo y su fe, ¿qué iba a pasar? Se iba a ahogar, ¿o no? ¿Me está comprendiendo? Yo activo el pacto de Dios, la relación con Dios, de fe, de gracia. Cuando yo creo de verdad, entonces obedezco lo que Él me está diciendo. Tengo un matrimonio que está en caos, por ejemplo. Entonces yo creo al Señor, y Dios me da una promesa. Voy a darte un corazón y un camino con tu cónyuge, voy a bendecirte. Entonces yo digo, sí, Señor, gracias, recibo esa palabra, Dios me la da en la Escritura, me profetizan, Dios va a restaurar tu hogar. ¿Cómo activo el pacto?
Bueno, si yo creí la palabra, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? Entonces yo tengo que pedirle perdón a mi esposa. Tengo que empezar a llegar temprano. Tengo que invertir tiempo en mi matrimonio. No tener un matrimonio hijocéntrico, sino cristocéntrico, porque a veces el matrimonio está tan centrado en los hijos que la pareja, cero relación, cero intimidad, cero de todo. Y su matrimonio, a pesar de que son hijos de Dios, que han creído en el pacto, que han creído en el Señor Jesús, todavía se desbarata. ¿Por qué? Porque aunque creyeron, no obedecieron lo que Dios decía acerca del matrimonio. ¿Comprende eso? Y cuando las personas empiezan a obedecer, hay que ver las maravillas. Dios mete la mano y bendice y cambia corazones y hace una cantidad de cosas sobrenaturales. Pero yo tengo que creer y obedecer. Por la fe, Abraham obedeció y se fue a una tierra que no conocía, sin saber a dónde iba, y Dios le dio esa tierra a su descendencia. Dios nos ha dicho a nosotros, ¿crees en mí? Vas a ser librado del juicio que viene sobre la tierra, la gran tribulación. Está cerquita, ya estamos en ella. La gente no se ha dado cuenta. Ya el primer sello se rompió, Apocalipsis capítulo 6. Las pestes ya empezaron. Y estamos viviendo las pestes. Sigue la hambruna. Es en Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué tiene que hacer el creyente para estar bajo la bendición y la protección del pacto? ¿Qué tiene que hacer? Creer y obedecer. Porque si yo creo y obedezco, ¿qué viene? La bendición, la protección. Si yo soy desobediente, no tengo la protección del pacto porque el pacto no se activa en mi vida a menos que crea en primer lugar y después obedezca. Dios me dice, perdona. Muchas veces las bendiciones económicas están detenidas por falta de perdón. Las personas son duras de corazón, resentidas, no perdonan, lo que sea. ¿Qué dice el Señor? ¿Crees en mí? ¿Crees en el perdón de Jesús? ¿Crees que al perdonar yo te voy a perdonar? Porque el Padre nuestro dice, y perdónanos como yo también perdono a los que me ofenden. Entonces, si yo no perdono, pues no soy perdonado. ¿Qué tengo que hacer? Creer y perdonar, obedecer. La parte económica. Dios dice, hónrame con tus diezmos y ofrendas. ¿Crees en mí? ¿Crees que te voy a bendecir, te voy a guardar? Entonces yo te creo, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Diezmar y ofrendar, honrar al Señor. Pero las personas siguen desobedeciendo y el pacto no se activa. Fe, obediencia, bendición. Ese es el orden correcto. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto era solo obediencia y si desobedecías, mal. Había juicio. Dios quitó ese juicio de condenación y estableció el pacto en la gracia. En la gracia yo recibo por la fe en primer lugar las bendiciones del Señor y después salgo y obedezco al Señor y viene la gracia y las bendiciones se multiplican en mi vida. Dios es bueno, Él nos ama, Él quiere que sigamos sus caminos. Los caminos del Señor son sus mandamientos morales, sus leyes. Ese es un camino claro. Son señales que me dicen cuál es el norte de lo que Dios quiere. No tengo que estar preguntando, ay, ¿será que robo hoy? ¿Será que eso es pecado? No, yo no tengo que preguntar nada de eso. Ay, ¿será que soy infiel? ¿Sí? La gente hoy en día está preguntando, ¿y será que me caso o no me caso? No, Dios dijo, cásate. Dios dijo, y cásate con una, si eres mujer, con un hombre, y si eres hombre, con una mujer. Hay que aclarar, porque hoy en día la gente está en una confusión absurda. Y Dios dijo, voy a bendecir esos matrimonios y los voy a honrar. Porque ellos me creen, me obedecen y yo los bendigo. La manera de activar el pacto es por la fe. La salvación es igual. Es por fe. Yo creo en Jesús, creo en su perdón. Creo en su sacrificio. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de corazón, de andar lejos de Dios y decirle, Señor, yo vuelvo a tus caminos. Vuelvo a Dios, ayúdame a depender de ti. Me arrepiento de corazón, creo en Jesús, que Él me perdona los pecados, lo confieso como mi Señor. Confesarlo como Señor es, te voy a obedecer, Señor. Voy a ser obediente a ti, por eso confesamos a Jesús como Señor. Y una vez que creemos en su señorío, entonces el Señor
me bendice. Y el paso de obediencia para ser salvo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Porque hasta ahí oramos, hasta ahí creemos, pero ¿cuál es el paso de obediencia después de que yo creo y entrego mi vida a Jesús? ¿Se acuerdan? El bautismo. Es el primer paso de obediencia. Primer paso de obediencia. Y es tan importante para nosotros el creer en el Señor y bautizarnos, porque eso es lo que sella el nuevo nacimiento, mi compromiso y mi pacto con Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a orar, porque queremos activar el pacto de Dios. Queremos movernos en el propósito del Señor. Y una vez que nosotros nos movemos en sus propósitos, Él va a bendecirnos y nos va a ayudar. ¿Listos? Entonces vamos a orar ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque queremos creer, pero no es una fe por tener fe. La gente va muchas veces a los grupos, a las iglesias y solo tiene fe, pero como no obedece, las bendiciones nunca vienen a su vida. Siguen con sus problemas, con sus hijos, con sus matrimonios, con sus finanzas, porque nunca dan el paso de obediencia. Y sin el paso de obediencia no hay bendición, porque la fe me conduce siempre a la obediencia. El Señor Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Fe sin obras es fe muerta. Fe obediente es una fe que obra, que hace cosas que Dios me pide, entonces eso trae bendición. Así que empieza a orar ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero activar el pacto. Yo quiero vivir bajo el pacto en Cristo Jesús. Y ahora entiendo por qué hay áreas de mi vida que están en ruina o están en maldición. Y yo te pido en el nombre de Jesús, yo me arrepiento, te pido perdón. Pídale perdón y dígale, Señor, quiero tomar decisiones vitales de vida. Quiero pedirte que me ayudes porque voy a vencer todo miedo, voy a vencer toda rebeldía en mi corazón y voy a obedecer lo que me dices en tu palabra. Como Noé, tú me has advertido que viene un juicio. Ese juicio en la Escritura se llama la gran tribulación. Y los que crean de corazón la Escritura van a arrepentirse, van a creer, van a obedecer al Señor, van a seguir sus caminos, aunque el mundo entero esté en contra de los mandamientos morales de Dios, van a seguir, los hijos de Dios van a seguir esos caminos, van a obedecerlos y van a ser bendecidos y protegidos del juicio y la ira venidera. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo entregar mi vida a Jesús. Y allí donde estás, quiero que ores y le digas, Señor, creo en tu amor. Dígalo conmigo en voz audible, creo en tu amor y en tu bondad. Creo que Jesús vino a morir por mí, porque tú me amas y yo me arrepiento de caminar independientemente de Dios, haciendo lo que me parece, lo que quiero, y quiero hacer tu voluntad. Por eso, Señor, confío en Jesús y creo en su sacrificio en la cruz. Creo que Él me perdona mis pecados. Por favor, límpiame con tu sangre. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y hoy tomo una decisión. Confieso a Jesús como el amo, como el dueño de mi vida. Él es el Señor, mi Señor, y lo voy a obedecer. En el nombre de Jesús deposito mi fe. Y creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Y por eso, Señor, hoy te pido que me salves y me perdones. Y voy a dar el paso de bautizarme en tu nombre, porque tú eres mi Señor. Y yo quiero obedecerte y quiero sellar este pacto de relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora levante sus manitos al cielo. Y si usted está dispuesto a obedecer al Señor, aquí hay un montón de beneficios y bendiciones que el Señor dice. Señor, recibo de ti tu perdón. Señor, recibo de ti tus favores y misericordias. Señor, recibo de ti tu sanidad,
tu provisión, porque estoy dispuesto a creer en ti y a obedecer en lo que me enseñas en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por enseñarme esto, porque este es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias porque ya me liberaste del antiguo pacto, que era solo obediencia, y yo fracasé en ese pacto. Pero ahora estoy en el pacto de fe en Cristo Jesús, y recibo tu amor, y me dispongo de corazón a obedecerte. Gracias, Señor. Allí en silencio, piense en una o dos cosas que el Señor le mostró que debe obedecer al Señor. Usted cree en Él y el Señor le dijo, ahora quiero que me obedezcas. Dios pudo hablarte acerca de cosas que estás haciendo mal o que no has hecho simplemente y que debes empezar a hacer para recibir de Dios su favor y su misericordia. ¿Le crees? Entonces obedécele. La bendición está sobre nuestra vida y haga un compromiso allí. En oración al Señor, haz un compromiso de creer y mantener tu fe y obedecerle, porque Él nos llenará, nos colmará de su gracia y sus beneficios, porque Él nos ama. Él es nuestro Padre, y todo padre disciplina y guía a sus hijos. Todo buen padre enseña a sus hijos a obedecer. No solo les da gracia y misericordia, sino también obediencia. Nuestro Padre nos ama tanto que ha decidido transformarnos hasta ser como su Hijo Jesús. Y para eso nos enseña a obedecerle en su palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Agradezcale al Señor. Dígale gracias. Voy a obedecerte en esto que me enseñas en este día. Y toma esa decisión de corazón. No se deje obstaculizar por nada. Dios nos ha dicho, quiero que sean mis discípulos, así que todos debemos estar bajo el liderazgo de alguien creciendo como discípulos. Él nos ha dicho, congrégate, debemos congregarnos. Él nos ha dicho, toma ese tiempo diario con Dios, ora y búscame, y entonces aprendemos a tener esa oración y ese tiempo diario de leer la palabra. Todas esas son cosas que el Señor quiere que le obedezcamos y que le sigamos porque Él nos ama y quiere bendecirnos a través de nuestra obediencia. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios quiere bendecirnos, el Señor quiere ayudarnos y es un tiempo maravilloso. Estamos viviendo los tiempos finales antes del regreso de Jesús y tenemos que aprender la manera correcta de tener una relación de pacto con el Señor. Esta relación de pacto es preciosa porque en verdad el Señor cuida de aquellos que guardan su pacto. Él cuida de ellos y nosotros confiamos en eso. Y aunque nuestra obediencia muchas veces no es perfecta, es por fe en primer lugar, no por obediencia, sino por fe, pero después viene la obediencia y ahí perfeccionamos la obediencia. La razón por la cual el Señor dejó la obediencia, y no solo la fe, ¿verdad? Es porque Él quiere hacernos como Cristo. Él quiere que nosotros seamos transformados a imagen de Jesús. Y la obediencia es la manera de llegar a ser como Jesús. Nuestra iglesia es una red de discípulos que se extiende en las casas, se extiende en todo lugar y estamos creciendo en el Señor y creciendo en personas cada vez que más personas se unen a esa red porque Dios quiere que su iglesia crezca y muchas personas lleguen al amor y a la bendición de Dios. Así que les bendigo, esta semana es una gran semana, nos vemos en los grupos de mentoreo y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Les amamos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más.
Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.